Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Te invito a orar. Querido Señor, tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador. Te agradecemos por el perdón de los pecados y por tu misericordia. Al abrir tu palabra, solicitamos que nos ayudes a entenderla, a tomar lecciones que ella tiene para nuestra vida. Que tu Espíritu sea nuestro Maestro. Gracias por escucharnos y responder a esta oración, pues la elevamos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 44 es una fervente plegaria a Dios para que intervenga y libre a su pueblo de sus enemigos. Este salmo es un lamento nacional que sigue a alguna gran derrota en batalla que no está identificada en la historia. A lo largo de este salmo hay sutiles gires entre oradores de la primera persona en plural, es decir, en esta forma nosotros y nos, y la primera persona del singular, es decir, en la forma de yo o mí. Esto puede indicar que el salmo se cantaba originalmente en forma antífona, con alteraciones procedentes del vencido rey general y de su derrota nacional. El Salmo lo vamos a estudiar en 4 secciones para un mejor entendimiento. La primera sección describe la bondad de Dios para Israel en la antigüedad y va entre el versículo 1 hasta el versículo 8. Comenzamos con el relato del pasado que fortalece la fe en el presente. Leamos los versículos 1 al 3. Con nuestros oídos, Dios, hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú te complaciste en ellos. Una de las tareas que tenían los padres era transmitir el relato del éxodo a sus hijos, de la manera en que Dios los había sacado de Egipto. Leamos Éxodo capítulo 10, el verso 2. Dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El objetivo era convencer a los hijos de Israel para todas las generaciones futuras de que Jehová es el único Dios verdadero. Era el plan de Dios que sus misericordias y obras maravillosas fueran conservadas en recuerdo perpetuo, siendo que la inclinación del hombre es a olvidar los beneficios de Dios, es una de las tristes facetas de nuestro carácter pecaminoso. Entonces se requiere una exaltación constante para que nos recuerde las bondades de Dios. Así que el salmista reconoce que este relato del pasado muestra a ese Dios todopoderoso. Por eso dice: tú con tu mano echaste las naciones. Por supuesto que se refiere a la conquista de Canaán. En toda esta sección del poema se destaca la idea de que la victoria sobre el enemigo no fue ganada por la fuerza de Israel, sino por la intervención divina. Expulsaste con tu mano a todas las naciones de Canaán y estableciste allí a los hijos de Israel. Y es reconocido que fuera de el poder de Dios no se hubiera logrado ninguna de esas proezas. Es más, Él estaba presente. Por eso dice el salmista: la luz de tu rostro. Era la garantía de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor los guiaba, el Señor los protegía, el Señor proveía lo que necesitaban. Habían evidencias claras de su amor. Las experiencias anteriores del poder y la bondad de Dios son fuerte apoyo para la fe y poderosos argumentos al orar cuando se está sometido a las calamidades presentes. Las muchas victorias que tuvo Israel no se debieron a su propia fuerza o mérito, sino al favor
y a la libre gracia de Dios. La narración de las bendiciones que guiaron a Israel en el pasado siguen en los versículos 4 al 8. Leamos. Tú, Dios, eres mi rey, manda salvación, Jacob. Por medio de tú sacudiremos a los enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Selah. Los triunfos logrados por Israel no eran obra de sus estrategias, o la fuerza de sus armas, o a su gran ejército. La victoria se atribuye a Dios. Mientras menos nuestro sea el mérito, mayor el consuelo que proporciona para que veamos que todo viene del favor de Dios. Él peleó por Israel, porque de lo contrario Israel hubiera luchado en vano, hubiera sido derrotado. Entramos entonces a la segunda parte del Salmo 44, que son los versículos 9 al 16, y describe la triste situación de Israel en el momento. El retroceso de Israel se reconoce como alejamiento de Dios de su pueblo. Leamos los versículos 9 al 12. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Se destaca el agudo contraste entre las primeras victorias de Israel bajo la poderosa mano de Dios y la triste situación de la nación en ese momento. Jehová Dios es contemplado aquí como habiendo renunciado a su posición como guerrero divino de la nación. Las calamidades que sobrevinieron a Israel eran una consecuencia de estas dos causas, o eran merecidas o estaban en la categoría general de las aflicciones con las cuales el enemigo hostiga a la familia humana. En este caso, no se debería culpar a Dios por ellas. El que sufre no siempre puede determinar inmediatamente la causa de sus aflicciones. Mientras busca la respuesta, debiera cuidarse de no atribuir a Dios despropósito alguno. Hay algo interesante. A veces se le atribuye a Dios lo que Él no impide. Como soberano supremo se le hace responsable de todo lo que sucede. Y usando esta forma de describir el actuar de Dios, el salmista dice: nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde. De manera muy descriptiva, David expresa que el pueblo no solo se siente olvidado, sino también desechado por parte de Dios. Se sienten como las ovejas que son llevadas a la muerte. Es como si Dios hubiese regalado a su pueblo como cosa inútil, de tal manera que no se obtiene ganancia ninguna. Al describir la situación de Israel, los enemigos se burlan de su condición. Versículos 13 al 16. Nos has hecho objeto de afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Los enemigos se burlan ante la situación de Israel. El pueblo que debía ser referente de las bendiciones de Dios, ahora es objeto de escarnio y sigue usando las figuras de hacer responsable a Dios de la situación. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Sería casi incomprensible que una nación, una vez tan favorecida por Dios, cayese hasta la profundidad en la que cayó Israel. Y cuando los paganos quisieron expresar su desprecio por alguien, pues lo hacían llamándolo judío. Por eso dice que se sienten como bajo un escarnio. Los enemigos meneaban la cabeza, símbolo de desprecio. El insulto es el diario vivir y la confusión cubre su rostro.
Es una referencia a las calumnias que recibe el pueblo. Esta es una desesperante situación del pueblo de Israel. La tercera sección del Salmo 44 son los versículos 17 al 22 y es la afirmación del salmista que Israel ha permanecido leal a Dios. El pueblo ha mantenido el pacto y es lo que el salmista presenta ante Dios en los versículos 17 al 19. Leamos. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. El salmista entonces ahora afirma que las angustias de Israel no pueden atribuirse a que ellos habían abandonado a Dios. Según él, la nación sufrió el castigo a pesar de haberse permanecido leal. En vista de las repetidas apostasías de Israel, es difícil comprender cómo podría insistir el salmista en que la nación había permanecido fiel. Tal vez quería decir que, aunque un buen número de individuos, quizás la mayoría, habían quebrantado el pacto, la nación como tal no había roto formalmente su compromiso con Dios. Y no entiende por qué el Israel ha sido saqueada hasta convertirse en habitación de animales salvajes. No entiende por qué el Señor ha permitido ese castigo para el pueblo. Entonces el salmista apela a Dios sobre la inocencia de su pueblo. Versículos 20 al 22. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Esta es una solemne apelación a la omnisciencia divina. Si ellos se hubieran desviado de la idolatría, Dios lo sabría, pues Dios todo lo conoce. Dios puede entrar en los lugares más oscuros de nuestra vida y lo ve todo. Entonces el salmista sostiene que los sufrimientos no se deben a que el pueblo hubiera quebrantado el pacto, sino al hecho de que era el pueblo de Dios. Pablo, en Romanos 8:36, aplica este versículo al sufrimiento del cristiano cuando es perseguido injustamente. Leamos Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo se refiere a los sufrimientos de los hijos de Dios en épocas pasadas como un símbolo de las persecuciones que estaban expuestos los cristianos en los días del apóstol. Desde que entró el pecado, siempre se ha manifestado con fuerza el odio de los impíos contra los justos. Y entonces llegamos a la última parte del Salmo 44, que son los versículos 23 al 26. Y es un ruego para Dios con el tal que libre a Israel. Vamos a leer estos versículos. Dice: Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El salmista en estas palabras da a entender como que pareciera que Dios hubiera abandonado por completo a la nación de Israel. El salmista pronuncia un fervoroso ruego y por eso le dice a Dios: despierta. En realidad, Dios no duerme. Esto es solo una apariencia en la percepción humana. Y entonces le reclama: Señor, por favor, actúa. ¿Por qué escondes tu rostro? Como si Dios estuviera mirando para otro lado, mirando a otras personas, como si Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Pero es solo la percepción del salmista. Se siente tan afligido como el que se postró en el polvo en señal de un profundo dolor. Y entonces clama: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Así que el salmista apela a la misericordia divina. A pesar de estar casi desesperado por la situación ignominiosa de su nación,
El salmista se aferra a su creencia en el amor de Dios. Su angustia se debía a su incapacidad de comprender los caminos de Dios, pero su fuerza estaba en la seguridad de que el amor de Dios nunca falla. Así, este salmo cierra el círculo completo, desde la historia de la redención de Dios en gracia hasta la esperanza de la misma en el futuro cercano. Apreciado amigo y hermano, debemos entender que estamos envueltos en un gran conflicto entre el Salvador de los hombres y el enemigo de Dios que quiere adueñarse de este planeta, sembrando dolor y caos. El cristiano va a pasar por diversas etapas y momentos difíciles en los que parece que Dios como que esconde su rostro, como que no nos oye. Ahí es donde necesitamos fe, que es la confianza que tenemos en un Dios lleno de amor y bondad, un Dios que sabe lo que necesitamos y está listo para suplir nuestras necesidades. Debemos aferrarnos a esa realidad aunque estemos caminando en el valle de la oscuridad. Dios siempre está a nuestro lado. Ten fe, Dios te dará la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.